¿verdad? Bueno, pues regresamos y queremos saber allá cómo ubicaron estas diferentes violencias que les comentamos. Pues escuchamos sus, bueno, leemos sus comentarios. Hablábamos de la violencia emocional, la violencia física, patrimonial, económica, la violencia sexual, la violencia pues feminicida y esta violencia contra los derechos reproductivos también de la mujer. Voy a hacer una pequeña intervención porque alguien envió un audio que quiere que les ponga. El derecho que les ponga. Ahorita le vuelvo a poner. Sobre los protocolos y ya nos estaremos viendo la próxima. Gracias, nos abrazamos desde acá. Bueno, porque ¿ya? Me traes unos aretes de unas parecidas. ¿Le puedes volver a dar la bienvenida a las compañeras? Porque todavía no se conectaban cuando. Ah, bueno. Por favor. Pues bueno, les decíamos, ya regresamos. Tenemos estas preguntas. Espero que ahorita nos compartan qué es lo que ustedes ubicaron en lo que tiene que ver con violencia emocional, física, patrimonial, económica, violencia sexual, contra los derechos reproductivos de la mujer y la violencia feminicida. Ahorita leeremos qué es lo que nos comparten ustedes. Vamos a continuar. Bueno, tenemos ¿no? Estas violencias, ¿dónde se dan? Pues se dan en este núcleo, en el familiar, en el laboral, en el docente, en la comunidad o son institucionales. Ahí las vamos a encontrar. Vamos a encontrar una forma de violencia o muchas otras formas de violencia que vamos a buscar, ¿no? Entonces veíamos violencia física que estamos ubicando, ¿no? Pegar, morder, patear, escupir, quemar, tirar objetos, ¿no? También cuando llega enojado y avienta, ¿no? Cuando golpea una puerta, que es así, ¿no? Es que él es así. Él se enoja, él se desespera, ¿verdad? Y además, no solo eso, buscamos justificar cómo es la persona. Cuando la mujer avienta o tira, ¿qué pasa? Es una loca, es una histérica. ¿Qué más? Están en sus días. En sus días. ¿No? La violencia emocional. Insultar, humillar, avergonzar, burlarse, negarse a dar cariño, descuidar cuando está enferma o no permitir también. ¿No? La violencia sexual, ya lo decíamos, forzar a tener relaciones sexuales, forzar a participar en actos sexuales que no sean de su agrado, criticar su desenvolvimiento sexual y relaciones sexuales que lastiman, ¿no? O sea, y también lo que veíamos, ¿no? Esta violencia entre compañeros también que puede ser en la escuela. Va a pasar esto que decían, ¿no? De las mujeres feas, bonitas y las de ingeniería, ¿no? Que esa es una violencia psicoemocional también, pero también tiene que ver con esta cuestión del ser mujer, ¿no? O sea, cómo se dan esa carácter de catalogar, de decir, de afirmar, ¿no? Que eso no es ser mujer, ¿no? Y la cuestión de las relaciones entre amigos, entre compañeros de trabajo, ¿no?
Esta situación de, como eres mujer, te voy a tratar de una forma, te voy a tocar, pero que no es la misma forma que yo me desarrollo con los hombres, porque hay una diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya de manera, pues, que nos vamos a encontrar, no se puede hacer un poquito más. Vamos a ver que nos vamos a encontrar con estas violencias, ¿no? Y estas violencias que nos parecen tan normales, pues son violencias que dañan en lo más profundo de lo que es, pues, el ser humano, ¿no? El ser mujer. Vamos a dar cuenta en la violencia física y emocional que vamos a tener lo que son las amenazas, ¿no? Estas amenazas es de insultar, ¿no? Quitar a los hijos, amenazar con dejar, amenazar con el suicidio. Luego, toda esa situación, si es que tú denuncias algo, pues te dicen, retira los cargos. Quita los cargos, ¿no? Perdóname, quita los cargos, ¿no? O obligarlas a cuestiones de hacer de hacer cosas ilegales, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, o sea, la violencia que sufre la mujer es más fuerte, ¿no? De lo que nosotros pensamos y genera situaciones en la mujer que vamos a ver más adelante psicológicas muy dañinas, ¿no? La intimidación, provocar miedo a través de miradas, ¿no? Yo nada más te volví a ver y ya sé que tú te tienes que callar, ¿no? O tienes que dejar de hacer cosas, ¿no? Acciones, gestos, destrozar objetos, como les decía, intimidar, rompiendo cosas personales, maltratando a los animales, chantajear o mostrarle armas. El abuso emocional, hacer sentir inferior, mal, culparse, burlarse, hacerla pensar que está loca, confundida para controlarla, humillarle, gritarle, ¿no? Que es lo que decíamos. Cuando tú vas a decir, esto no me gusta, entonces automáticamente te van a decir, loca, ¿no? Te ves mal, eres violenta. ¿Cómo una mujer se pone así? Las mujeres no son así, ¿no? El desvalorizar también a la mujer en esta visión física y emocional, negación a un abuso, ¿no? Cuando las niñas, ¿no? Cuando las mujeres han sido abusadas, o sea, no tomar en serio lo que ella está diciendo, ¿no? Hacer sentir que es responsable por la conducta del hombre, era lo que ya habíamos visto. Y entonces en esto también vamos a encontrar la manipulación de los hijos y las hijas, porque existe desde la posición del patriarcado, ¿no? Entonces, el hacerse sentir culpable del comportamiento de los hijos, no hacerlos responsables, ¿sí? Ver quién es la mujer, ¿no? Quién es responsable de que el hijo la hija se como que decía, la educación, toda esta situación. Y en la cuestión del abuso económico, no dejar trabajar, impedirle que mantenga su empleo, obligar a que pida dinero, ¿no? En este caso al hombre o a la pareja, quitarle el dinero, que le informe acerca de sus ingresos, ¿no? Y no permitir disponer de ellos, ¿no? Que es la cuestión económica. Y el privilegio masculino, ¿no? Tratarla como una sirvienta, no dejar de tomar decisiones importantes, actuar como rey de la casa, definir lo que hace el hombre y la mujer, no participar en labores domésticas. Entonces vamos a encontrar estas violencias. Vamos a encontrar estas violencias, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que en esta sociedad, pues vamos a encontrar sociedades con valor de la virilidad. Todos los hombres, a pesar de su condición que tengan por el solo hecho de serlos, pueden tener espacios donde obedecer, como sucede en la casa o en la figura de la familia, como estamos viendo, ¿no? Ya habíamos visto esta, ¿no? La volvemos a ver, ¿no?
esta cuestión de, volvemos a decir, que es una estructura de una dominación patriarcal. ¿No? Ahora, es necesario entender el ciclo de la violencia de pareja, ¿no? Que es esta violencia a la que nos va a llevar, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la cuestión feminicida. Esta violencia. La fase de acumulación de tensiones. Esta fase de acumulación de tensiones tiene que ver en esta relación de pareja en la que ya hubo ciertas tensiones, en la que ya hay ciertas tensiones, confrontamientos de no coincidir, ¿no? Y entonces viene lo que va a ser la combinación de la furia, como se llama. La mujer siente que el hombre es una bomba que va a explotar, el agresor cada vez está más irritado, que vienen días o tiempo o meses de constante, ¿no? En este círculo, ¿no? El ciclo de la violencia de la mujer, vamos a tener después la fase de explosión violenta o del incidente agudo. El hombre que agrede, pierde el control, explota, castiga a su víctima, tiene la intención de enseñar o de dar una lección, y para ello escoge la violencia física, psicológica o sexual, o todas juntas. Esta fase puede durar minutos, horas o días, ¿no? Es ya esta cuestión de confrontamiento más fuerte. Y luego va a ser la fase de la luna de miel, ¿no? O de la reconciliación. Dice, la inicia el agresor. Es la razón por la cual la mujer retira la denuncia, si es que lo denunció porque la golpeó, la violó. Y el agresor hace sin fin de promesas. Es cuando recurre al sacerdote o a alguna terapia psicológica y le dice al policía que nunca más volverá a vivir, ¿no? Entonces, en esta fase, en este círculo de la violencia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar cuando yo les decía que hay un deterioro psicológico? Y ahí vamos a ir en contra de todos los mitos y todas estas cuestiones, porque le gusta, porque no quiere, porque ahí está, porque... Y volvemos a decir que es una construcción social. ¿Qué empezamos? Hay una acumulación de enojo, ¿no? Hay angustia, hay ansiedad, hay miedo y hay desilusión, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? Lo va a tratar de consentir, evitar situaciones tensas y minimiza y justifica la lesión. Después en la explosión viene el miedo, viene el odio, viene la impotencia, la soledad, el dolor, la parálisis y la violencia social. Entonces, ahí es cuando ella puede ir y presentar una denuncia, puede ir y buscar a la familia, puede ir y buscar a las amigas, puede ir y hacer. Nosotros decimos, ya no necesitan redes. Y esas redes van a ser a las que van a acudir en este ciclo. Después de la explosión, ¿no? Es donde van a tener culpa, vergüenza, confusión, miedo, lástima propia y dolor. Y luego van a tomar esas decisiones, buscan ayuda, denuncian, buscan albergues, se van de la casa y también pueden tener pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una situación de degradación tan fuerte. Porque en el círculo de la violencia la mujer no quiere llegar a esto. El hombre llega a esta situación. En un libro que por cierto es de José López, se llama Hombre Homicidio, algo así, planteaba que un chico, ¿no? que se ve muy bien el círculo de la violencia, pues le generó este estrés y esta situación de que tuvieron en que ella se va de la casa con la golpea. Y él le dice, pues no, nunca, ya te voy a dejar trabajar, te voy a dejar que... Y entonces ella dice, pues ya todo está bien. Ella trabaja, lleva un año trabajando, todo ese año en su testimonio la va a seguir a su trabajo. Y la va a ver que hace todos los días la vigila, hasta que rompe. O sea, él simplemente permitió, concedió que trabajara porque no terminaba la relación. Pero todo el año tuvo un estrés tremendo hasta que no aguantó más y la arrastró a la calle porque le dijo que iba de loca,
se vestía diferente, de con quién andaba, desde su locura de él, desde su trastorno de él, por esta situación de control, ¿no? De la situación, ¿no? Entonces, su red de ella fue buscar ayuda, que fue con su familia, con quien se fue a vivir con su familia, y después él fue por ella y le dijo, sí, no hay bronca, yo cambio y eso, y después se devuelve. Y ahí viene la reconciliación, donde él dice, sí, lo voy a hacer, sí, estoy mal, sí, perdóname, sí, discúlpame, continuamos. Lo que él decía es que porque él no sabía cómo mantener a la mujer en casa, pero incluso no sabía cómo relacionarse con ella en casa, porque sentía que debía de estar todo el tiempo ahí porque en algún momento iba a salir. Porque ella en algún momento iba a relacionarse con alguien más, pero es un problema de control, de poder sobre su pareja, ¿no? Sobre el tener que estar vigilándola y viendo qué hace, porque qué tal que se va por ahí para otro lado, ¿no? Entonces, en este ciclo de la violencia, después viene esta de retiro la denuncia, se crecen los problemas y viene la reconciliación. Y sigue lo mismo, el miedo, la confusión, la ilusión y la lágrima. Y se va a volver a repetir el círculo de la violencia. En un año no te voy a golpear, pero te puedo volver a hacer. Y luego puedo volver a ejercer esta violencia hasta el feminicidio o no, pero puede ocurrir, ¿no? Este ciclo de la violencia se le llama, también es conocido como el síndrome de, que tienen con los secuestradores. El de Estocolmo, pero este es de la mujer maltratada. Ajá. Síndrome de la mujer maltratada. Ajá, que es el mismo que el síndrome de Estocolmo, que quiere decir que se supone que te enamoras de la víctima. En este caso siempre hay amor a la víctima, ¿no? Entonces, eso genera esta posición, ¿no? El síndrome de Estocolmo va a generar esta situación de apego, de dependencia, ¿no? Porque nos dijeron que así nos deberíamos de comportar, ¿no? O sea, el ciclo de la violencia nos permite comprender que las mujeres maltratadas no tienen ninguna responsabilidad y la culpa de provocar la conducta del agresor. Cuando el hombre decide golpear a su pareja, la golpea por cualquier cosa o forma, sino que esa es su intención. Las mujeres no provocan la agresión, la violencia siempre es una decisión. Las mujeres no buscan que se encarcelen a los agresores, aunque el arresto es la mejor fórmula. Ellas desean que la presencia de los servidores públicos sea la voz con autoridad de un Estado que las respalde y les garantice una vida libre de violencia, ¿no? Entonces dice, para los hombres agresores, que las servidoras públicas les crean a la mujer significa la disminución del poder absoluto que tenía sobre ella. Es realmente la primera vez que esa mujer tiene a alguien que la respalde. No siempre los servidores públicos lo van a hacer. No siempre van a ir, no siempre vas a denunciar, ¿no? El problema, eso debería ser en una cuestión ideal, que fueras a denunciar y que detuvieran a la persona que te golpeó a tu pareja, pero no lo hacen, ¿no? Casi siempre se regresan a que tú llegues continúes con el ciclo de la violencia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres? Afectación a su salud física, su integridad emocional y su esfera sexual y su economía. Trastorno del estrés postraumático, activación física y mental, conductas de evitación, distorsiones en la memoria, ¿no? Alteraciones en la alimentación, el sueño, ideas suicidas, ánimos de vergüenza, ira, de venganza, ira, angustia, depresión y aislamiento social. Si ustedes ven, la mujer cuando sufre esta cuestión de violencia o los noviazgos que son, que controlan, empiezan a dejar sus espacios de relación, amigos, escuela, familia, hasta estar totalmente aisladas, ¿no? Es un control muy fuerte. Entonces,
el síndrome de la mujer maltratada que les decía. Situación de terror y angustia es lo que le está generando. Rasgos más característicos: culpabilidad, baja autoestima, confusión, incapacidad de concentrarse, trastornos en los hábitos alimenticios y de sueño, sensación de no poderse comunicar con los demás, disfunciones sexuales, timidez, depresión, furia o miedo prolongado, sentimiento de fracaso, carrera matrimonial y la culpa. Todo esto, nosotros le pedimos a una mujer que está en el ciclo de la violencia que actúe, ¿no? Por pendeja no fue, te dejaste porque quisiste. ¿Por qué no lo dejaste? Lo podías dejar, pero es esta característica que se tiene, ¿no? Que hay una desestructuración psicológica de la persona. Para eso necesita ayuda, para tomar decisiones necesita ayuda. Por eso las redes se deben de construir, ¿no? Dicen, es que yo le dije, pero se regresó. Sí, pero esa red debe de estar abierta. Ella debe de saber que esa red está abierta para regresar. Si tú le dices, pues ya te fuiste y eso era lo que querías, pues órale. ¿Por qué las mujeres no van a hablar con las amigas ya? Porque las amigas las escuchan, ¿no? Ya no encuentran un apoyo en ese sentido, ¿no? Esa contención que necesitan. Exactamente. ¿Por qué no van al Ministerio Público? Porque tampoco, ¿no? ¿Por qué no van con la familia? Entonces, como nosotros no estamos preparados, no sabemos, no hemos estudiado qué es lo que está pasando del síndrome de la mujer maltratada, lo que hacemos es juzgar y verlo de los mitos, ¿no? Le gusta. Si no le gustara, no estuviera ahí. Y es que el mismo proceso de desarticular la violencia es muy tardado, ¿no? Porque tendría que tener como muchas herramientas para poder desaprenderlo, ¿no? Y entenderlo primero, porque tendrías que visibilizar la violencia, ¿no? Tendrías que saber qué es la violencia para poder ahí empezar a desmitificar ese constructo social que es de años, ¿no? De años, que creces con esos valores, ¿no? Claro. Sí, entonces, pues bueno, eso es muy fuerte. Pero también creo que se carecen de alternativas reales, ¿no? Bueno, una mujer decide irse con sus hijos y qué es lo que le puede dar el sostén, el de verdad poder abandonar esa relación cuando a lo mejor carece de un lugar a donde ir, carece de recurso económico, de un lugar donde estar segura, donde esté protegida y tenga la seguridad de que no va a regresar el tipo, porque se dan los casos donde las tienen amenazadas, donde van y las vuelven a golpear, y que les queda como, no hay condiciones, exactamente, puedes construir, pero no podríamos quedarnos en el solo, bueno, pues qué bueno que lo hiciste, pero qué apoyo real o qué condiciones reales están para que ella pudiera de verdad permanecer fuera, y la cuestión, la realidad es que tienen que regresarse donde está el tipo, y a una violencia todavía mucho más. Sí, yo creo que, bueno, también en ese sentido, las organizaciones de la sociedad trabajan mucho, ¿no? ¿Para qué? Para darle, por ejemplo, hay una asociación que se llama ADIVAC, ¿no? Que es Desarrollo Integral para Personas que Sufrieron Violencia Sexual. Y el enfoque de acompañamiento es darle la fortaleza a la persona que sufrió violencia sexual para que él mismo tenga, digamos, primero trabajar en el individuo para que no pueda tomar decisiones que no toma en un momento determinado de su vida. Por ejemplo, en otra asociación que se llama Hombres por la Equidad, justamente, ¿no? Los trabajos de reeducación del hombre es primero darse cuenta tú como hombre de la violencia que estás ejerciendo hacia tu alrededor. ¿Para qué? Para que puedas visualizarlo y decir, no quiero seguir ejerciendo. ¿Por qué? Porque me genera muchas cosas. Y decía, al hombre, por ejemplo, en esa red de apoyo al hombre, decían ahí en la asociación, es muy raro que llegue un hombre por su propio pie. Generalmente llega porque se quedó sin amigos, sin familia, sin padres, etcétera. Sí, vamos a ir cerrando esta parte, ¿no? Y repensemos esta cuestión del síndrome de la mujer maltratada
y lo que decía Silvia. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer la mujer? Y si ustedes creen que nos sirven las redes, ¿no? Hablando que las redes no solamente es poner a funcionar una red, pero ¿qué tanto creen que nos sirven las redes familiares, de derechos humanos, de amigos, ¿no? De amigas, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta. Ok, espérame, había dos, Sí. dos participaciones antes de cerrar. El victimario, por decirlo así, sabe perfectamente cómo manipular a su mujer, la va llevando de tal modo que la hace caer en el círculo vicioso, empieza a alejarla de su familia y de toda persona que puede ayudar posteriormente. Déjame escribir. Posteriormente empiezan las agresiones físicas y emocionales y trata de compensarlos con regalos. Y cada vez se va haciendo más fuertes sus agresiones. ¿Quién es? Está Eli. Gracias, Eli, sí, tienes toda la razón. Y bueno, regresamos ahorita y tu comentario me pareció muy, muy pertinente. Para platicar sobre ustedes. Ya. Ya. Sí, ya fui a hablar. Pero se ha logrado. Es que no estamos viendo los logros. Y aquí están los logros. O sea, ¿ya regresamos? Ya, pues regresamos. Vemos este marco que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer de Benito Juárez. Tiene como alrededor de 22, 23 años. Es una convención interamericana, internacional. Y esta convención se logró con el trabajo de mujeres, con el movimiento de mujeres, con un trabajo que se ha venido dando desde hace muchos años, en el que podemos ser parte o no, en el que nosotros decidimos ser parte o no. Y ser parte o no de este proceso es una decisión individual que se vuelve colectiva, que se vuelve más de organización, ¿no? No es lo mismo que yo salga a exigir a que salga con un grupo de mujeres. No todas las mujeres están en la idea de salir y luchar porque no lo han sabido hacer y no saben qué implica. Pero cuando necesitan, como en el caso de los feminicidios, como en el caso de las chicas que han sido desaparecidas, las familias salir, ¿a dónde salen? ¿Con quién van? Van con mujeres que ya están organizadas, que ya tienen una... ¿no? Entonces, la convención que dice, por ejemplo, las manifestaciones de relación desigual que se dan entre hombres y mujeres, ¿no? Son violatorios de derechos humanos y de libertades fundamentales de las mujeres que limitan a las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos y a sus libertades. Que esto exista, que sea un marco jurídico, no fue fácil. Que se pueda plasmar no fue fácil. Que logremos que la ley de atención a víctimas, ¿no? Se pudiera ver de vida libre de violencia en el Estado de México ha sido un acierto. Hay muchas mujeres organizándonos, nos estamos organizando y también queriendo abrir el espacio para que en un taller se hable de esto, que es mucho, pero esto es decir, yo a donde voy digo, también quieren un taller de mujeres, no, también quieren saber del taller de mujeres, hay que darlo. Está Puebla, con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, les he dicho muchas veces esto, pero lo dejan como en segundo plano. ¿Por qué? Porque no están abiertos los espacios para esto, ¿no? Aún hablando de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos, ¿no? Dice, los derechos que se requieren para prevenir y desarrollarse plenamente. Derecho a la vida, derecho a la dignidad y a la libertad, derechos a las libertades y seguridad personal, derecho a no ser sometida a la tortura, derecho a la educación y derecho a libertades de asociación, creencia, así como de igualdad de oportunidades para participar en instancias de poder y de toma de decisiones. ¿No? Está enmarcada en una base conceptual y teórica con la visión de la perspectiva de género y de los derechos de las humanas de las mujeres.
El objetivo es establecer los principios de criterio desde la perspectiva de género, orientar las políticas públicas con la intención de reconocer, promover, garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Te adelantas? Esto que se ve aquí, pues ha sido un espacio fuerte, ¿no? Sí, bueno. Dentro de este se habla de la prevención. Ahí es lo que está planteando la ley. Cuando hablamos de la prevención es que ellos deberían de estar en las escuelas, en los centros de trabajo, en todos los lugares, en todos los ámbitos públicos, con el compromiso de formarlos en la cuestión de perspectiva de género, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que veamos lo que vimos al principio. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿No? ¿Cuáles son los derechos humanos que se están violando? ¿Cuáles son las formas de violaciones de violencia a la mujer? Tendrían que estar tomando los servidores públicos y en las instancias donde nos desarrollamos, incluyendo los centros de trabajo. Su atención es brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos, sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y desarrollo integral de potencialidades de la mujer. Eso nos está haciendo. El modelo único de atención, su objeto es garantizar que todas las intervenciones en violencia correspondan a una base conceptual y a un conjunto de lineamientos de coordinación. Quiere decir que se coordinen en todos los ámbitos, el médico, el social, el económico y el cultural, ¿no? Para que yo como mujer deje de ser violentada en estos derechos humanos, que me violen. Mecanismos de seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional, casos de emergencia y centros de refugio, lo que tú decías, ¿no? No es que cómo le vamos a hacer, es que ellos son los que lo tendrían que hacer. Al final, sé que lo seguimos haciendo nosotros, pero este es nuestro marco jurídico de exigencia. Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Señalan acciones jurídicas, acompañamiento, representación en su caso de reparación de daño, que debería seguir con la debida diligencia, las servidoras públicas y los servidores públicos, ¿no? Hasta llegar hasta el último momento, con todo y reparación de daño. ¿Qué quiere decir eso? Si me golpeó, si me agredió, si no tengo casa donde vivir. O sea, ¿qué le corresponde al agresor? ¿Y qué le corresponde a la víctima? ¿No? Representación legal a las víctimas. Que yo llegue, ponga una denuncia y tenga lo que les decía yo, un asesor jurídico que me va a ayudar. Patrocinio, asesoría legal especializada en asuntos del fuero común en materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral. Porque sabemos que la violencia es patrimonial, ¿no? Es de todos los ámbitos, las 7 violencias que yo digo que ya teníamos, ¿no? Las medidas de protección. Para los casos que se requiere salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres, se estipula un conjunto de medidas de protección. Emergencia, juez, fuerza de lo penal. Preventiva, juez o juez de lo penal, que son quienes las dictan, estas medidas de protección. De carácter civil, juez, y de lo familiar o lo civil. ¿Me adelantas? Adelántame, por favor. Bueno, esa es toda. La violencia feminicida, ¿no? Que es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en el homicidio u otras formas de muerte violenta contra las mujeres. ¿Qué es el feminicidio? El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivadas por el sexismo y la misoginia, ¿no? Que implican el desprecio y el odio hacia ellas, en los cuales interviene la creencia que tienen las personas feminicidas sobre el derecho de terminar con la vida de las mujeres al suponerlas de su propiedad. Es la expresión de violencia extrema contra las mujeres y niñas por su condición de género, es decir, por haber nacido mujeres. Representa una experiencia de terror continuo, donde la figura, humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, vida sexual, incesto, abandono, ¿no? Es el resultado de las relaciones significativas entre géneros, la estructura de poder y control que tienen los hombres sobre las niñas y las mujeres, que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte. ¿Qué posibilita el feminicidio, ¿no? Y es esta situación, es el marco, la estructura patriarcal que tenemos. La justificación ante los asesinatos y la invisibilización de los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima. La privacidad en relación del parentesco entre la víctima y el victimario, ¿no? Los cambios estructurales que se
la impunidad que se traduce en la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de la justicia, lo que implica necesariamente la responsabilidad o complicidad del Estado. Bueno, la sentencia emitida por el campo algodonero, ¿no? La sentencia emitida por la Corte Interamericana sobre la cuestión del campo algodonero, es la que hace que en México la ONU exija, ¿no?, que se evita la alerta de género, ¿no? Exige que se vea y se lleve adelante, se tenga justicia con la alerta de género. A ver. Así es. Esa sentencia, ¿no? Les voy a pasar la presentación. Esa sentencia hace que nosotros, después de lo que pasó con las mujeres de Ciudad Juárez y todo el proceso que las organizaciones se volcaron a tratar de manera jurídica y de derechos humanos, en el caso, lo llevaron a la Corte. Entonces ahí se dan las recomendaciones donde le exigen al gobierno mexicano. Y entonces es como empezamos a hablar y como se empieza a meter esta situación de llevar el movimiento para poder tener una ley de acceso a la violencia para las mujeres, ¿no? De tener también después con la situación de las desapariciones y todas estas violaciones a derechos humanos que tenemos, no solo de los feminicidios, también hacer una ley de atención a víctimas, ¿no? O sea, todo esto nos va a dar un marco para poder llevar a cabo un trabajo de exigencia, ¿no?, y de responsabilidad del Estado. Entonces dice, la responsabilidad del Estado mexicano, ¿no?, les corresponde cumplir con dicha sentencia, lo que implica que dicha sentencia se debe considerar para todo el territorio nacional. Por eso podemos exigir en cualquier parte que se emita la ley de alerta de género. El deber del Estado impulsar la creación y armonización de las leyes, políticas públicas, programas, acciones de gobierno que promuevan, defiendan, garanticen una cultura de los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, derecho a la verdad y derecho a la reparación integral del daño para mujeres víctimas de feminicidio. Dichas acciones deben incidir en la investigación específica de crímenes tomados en consideración los lineamientos para hechos similares, ¿no? O sea, toda esta sentencia del campo algodonero, ¿no? Y para la sentencia del campo algodonero y la que acaba de ser de la hija de la señora Guinea, esta es un proceso que está ahí ya, ¿no? Que nos está diciendo que desde organismos internacionales están haciendo un llamado a México. Ahora, la sentencia que se le da al asesino de Dafne en Oaxaca, 78 años, ¿no?, también ahí queda. Ese es un parámetro que podemos pedir, ¿no?, para todos aquellos feminicidas, ¿no? Uno, pues la sentencia, pero también la detención. Él era su pareja. La hija de la señora Guinea, también el que la asesinó, pues era su pareja. O sea, todos aquellos que han sido detenidos aún no se han dejado ir. O sea, no se ha hecho el trabajo como debe de ser. Pero ¿cómo es que se logra lo de Dafne? ¿Cómo es que se logra lo del campo algodonero? ¿Cómo es que lo que se logra de lo de la señora Guinea es con trabajo, con organización, con la lucha, ¿no? Bueno. Estas son como situaciones que se ven ahí, ¿no? Dice, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Deben de hacer. Esas son razones de por qué es violencia de género. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, ¿no? Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo contra la víctima. El cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado, arrojado en algún lugar público. Cuando decimos que es feminicidio, o sea, tiene que ver todas estas razones de género. La víctima ya ha sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su feminicidio. Que cometa feminicidio se le impondrá de 20 a 50 años de prisión.
si el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco laboral, docente, cualquiera que implique su subordinación o superioridad y que se acredite cualquiera de los supuestos establecimientos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrá de 30 a 60 años de prisión, ¿no? Claro, esto ahora se ha modificado un poco, ¿no? Y pues bueno, decimos, es así que dicho delito está concebido como el delito autónomo y pluriofensivo. Se encuentra dentro del título especial, donde el artículo se hace una clara definición del mismo, cerrando el margen a la interpretación de las y los operadores de justicia, y se incluyen otros delitos graves que los bienes jurídicos más elementales, como la vida, la libertad, la integridad sexual, la dignidad, la seguridad de las mujeres y la vida. Por eso les decía, la sentencia de 78 años es un avance, es un logro, ¿no? Es un parámetro que nosotros tenemos para que otros feminicidas sean juzgados. Pero también la cuestión de lo que tenemos de órdenes de protección, de alguien que tiene que estar ahí, de un asesor jurídico que nos debe de atender, eso lo tenemos que exigir, ¿no? Que si son 71, o sea, el protocolo de búsqueda es inmediato, poner la denuncia de manera inmediata y la búsqueda de la chica, de la niña. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde en el Estado de México, o que no la quieren aprobar ahora en Puebla, a pesar de que ya se pidió, pero que de manera inmediata se haga la búsqueda, ¿no? Y que las autoridades todas estén preparadas para atender con perspectiva de género, ¿no? Tenía que romper esto de 48, 72 horas. Es que en el Estado de México ya no debería ser así en ningún lugar. Y pues bueno, terminamos aquí, pero queremos saber sus conclusiones. ¿Qué piensan de este tema que vimos ahora? Que con una sesión es muy poca, hay mucho más. Faltan otras como 2 presentaciones que tengo, pero en algún otro momento las podemos abordar. Pero pues, ¿qué les pareció? A lo mejor les mandaré ya con los compañeros que les hagan llegar no solamente la presentación, sino como tal algunos documentos de protocolos de cosas, ¿no? Los libros también, también se lo busco. Y pues terminamos aquí y pues vemos las conclusiones. Los compañeros, ¿con quién empezamos? Conmigo. Bueno, yo veo aquí una necesidad urgente. En primera, pues de conocer, de tener información, conocimiento sobre lo que son los derechos de las mujeres. Y en segunda, los mecanismos, toda esta cuestión que nos mencionaron de instituciones, leyes, etcétera. Y la segunda, pues la necesidad de empezar, o más bien de organizarnos de una manera más amplia entre todas las mujeres. Y tendría que ser una organización todavía mucho más para hacerle frente a una violencia que se está dando de manera cotidiana, no necesariamente dentro de las casas, en la cuestión pública, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para, no sé, para exigir, cómo nos organizamos para protegernos, cuidarnos entre nosotras mismas? ¿Qué le pareció la sesión de hoy? Pues interesante, porque aquí pues necesitamos saber pues los mecanismos, ¿no? Sí, cómo abrir esa puerta y cómo llegar, que luego no sabemos. A veces existen, pero no lo sabemos. Entonces yo creo que a lo mejor es una herramienta o que le están dando a uno para poder caminar. Sí, gracias. Yo creo que en este caso hoy me llevo la situación de las redes de apoyo. Y ese trabajo es
sobre todo en la parte de la exigencia al Estado, ¿no? En el punto en que todo este marco jurídico no pueda llevarse a cabo. En este marco también de la prevención, que es muy importante tiene que ver con la cuestión de la conciencia a nivel individual, pero en la parte del derecho, en este caso, como mujer, no es luchar por ellos y organizarse. Entonces, yo me llevo. Sí, bueno, de lo que puedo concluir es que, bueno, lo que me llevo es de que no había visibilizado el grado de alerta, vaya pues, que tiene, que se necesita en la conciencia de la red, ¿no? Porque esta parte de que es una red de escape, pues, en una condición de riesgo, en la cual el riesgo es tan grande que es la vida de la persona, ¿no? Entonces, a veces en esta parte vemos las opciones, o hablaba, yo por ejemplo hablaba de las opciones de contención, pero sin considerar esta parte después de la persona que al día de hoy, el agresor, sigue estando ahí, sigue haciendo el día a día y sigue siendo peligro para nosotros. Entonces, son temas bastante interesantes, delicados y vaya pues, pues exige la organización pertinente de todos, pero sin embargo afirmando también esta parte de que pues las mujeres tienen que ir formando el concepto, ¿no? Algo que después el hombre o al mismo tiempo vaya aprendiendo, ¿no? Ya, es un proceso como todo, ahora sí, como todo grupo, en este caso de género, hombres y mujeres, nos toca definir, ¿no? Y nosotros como hombres pues no podríamos saber qué es la violencia que nosotros debemos de dejar de ejercer hacia las mujeres como una cuestión de defensores de la mujer, ¿no? Porque ahí también volvemos a tomar otra vez el papel de que nosotros sabemos, nosotros podemos, nosotros damos, ¿no? Es algo para reflexionar de que no debemos sentirnos los protagonistas de la historia, ¿no? Sino que también dejar que entender más bien que hay que aprender a escuchar en vez de hablar tanto. Yo me llevo una gran experiencia y esperemos seguir con el tema. Gracias. Bueno, tenemos comentarios, los leo. El primero es de Guillermo. La presentación de la compañera con toda su experiencia refleja una expresión muy grave, requiere de toda la atención y trabajo para exigir el cumplimiento de la ley y los derechos de la mujer. En cuanto a él, ella nos dice, es importante que cada una de nosotras conozcamos nuestros derechos y la forma legal de cómo debemos hacerlos valer, respetar por los demás, pero más importante es aprender a amarnos, respetarnos a nosotras mismas, ya que de ahí parte todo. Gracias, Georgina, ¿no? Georgina, y gracias a todos. Linda tarde. Ah, sí, pero bueno. Pues yo creo que también, ¿no? Seguir haciendo valer la ley, ¿no? Porque un factor muy importante de que las leyes sigan creciendo y se vaya llevando a cabo los procesos en cuanto a la violencia de las mujeres, que las mujeres hablen, que se creen estas denuncias, que ellas vayan, que haya una continuidad en los procesos para que las leyes se vayan reflejando más claramente y haya seguimiento en cuanto a esta violencia. Sí, yo creo que hace falta mucho, hay mucho que trabajar
y hay mucho que conocer, pero sobre todo creo que lo importante es empezar a hacer, ¿no? Y también, como yo les decía, sí vamos a autocriticarnos, pero hay que ver el problema no somos las mujeres, ¿no? Porque estas críticas que nos hacemos a nosotros mismas de comportamiento y de formas las tiene el hombre también, ¿no? Es un comportamiento social general. Entonces, si vemos, decimos, si leemos la historia, que es un tema muy amplio, ¿no? Cuando vemos el proceso del feminismo, de la lucha, vamos a ver que la revolución industrial, después de que se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y se hace el pacto social, pues ahí la misma izquierda, ¿no? O los revolucionarios degollaron a una mujer por plantear los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí, como decía, que autocriticarnos, pero también ver de qué forma vamos siendo impulsando y cambiando este proceso que es necesario, y ver sobre todo que vemos desde lo micro hasta lo macro, que es el feminicidio o lo que tiene que ver los delitos de lesa humanidad contra la mujer, porque la violación es un delito de lesa humanidad. La tortura es un delito de lesa humanidad, y en el caso de la hija de aquí de la compañera Enriqueta, de esta Brenda, ¿no? Se han cometido horrores, ¿no? Sin embargo, nadie está diciendo nada. No hay una preocupación, ¿no? Entonces, es esta situación de que las mujeres somos motín, las mujeres somos objeto sexual, las mujeres estamos sometidas, denigradas a una situación que no sabemos, desde como decíamos, desde la cuestión psicológica hasta estas cuestiones de la comunidad en las que tenemos que seguir fortaleciéndonos, aguantándonos, y como decía la compañera también, querernos, amarnos y empoderarnos, porque si no nos empoderamos va a ser difícil que salgamos de la situación. Pero faltaba tu comentario. Bueno, yo creo que como dice Samantha, y como dice Elsa, hay que empezar a identificarse, hay que empezar a identificarnos, ¿no? Cuáles de las actividades cotidianas, cuáles son los comportamientos que pasan alrededor de nosotros y a veces ya damos por hecho o no los señalamos. Entonces yo creo que hay que empezar desde casa, hay que empezar desde nosotros, a ver qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos pasar, ¿no? No. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Vamos a cerrar la sesión y quizá podemos darle otro espacio para terminar de ver ya más desmenuzada los protocolos, estas nuevas cosas que se están desarrollando. Y yo quería también darles a conocer la sentencia de Dafne, que es muy importante, y pues acudir. El 29 vamos a tener la ofrenda, vamos a hacer una intervención de pintura donde encontraron el cuerpo de Diana en Chimalhuacán. El 29 va a ser ofrenda mural, y pues vamos a estar allá en Chimalhuacán, que son pocas de las cosas que podemos hacer, que también vamos a estar. ¿Lo vas a publicar? Sí, la dirección. Sí, se las publico en el grupo. Vamos a subir el cartelito para que se pueda, si quieren asistir, nos pueden acompañar, y pues también a la 1 de la tarde. Entonces va a ser el 29, si quieren llevar papel picado, ahí se va a elaborar ahí se va a hacer los frenes, que va a ser un mural donde encontraron su cuerpo. Entonces, pues bueno, pues les agradezco, y esperemos que sea una última sesión o una antes de la última, que terminemos de ver todo ya lo que tiene que ver con la cuestión de violencia de género. ¿Hay un comentario? No, Sí. Esta Mari aumenta. Gracias, compañera, tu exposición ha sido muy clara, excelente, y me queda la impresión de que hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, y más que la existencia de leyes en contra de la violencia hacia las mujeres, somos las y los defensores de nuestros derechos quienes debemos exigir la aplicación y seguimiento de la aplicación de las leyes. Gracias, nos vemos. Ahí les pido.